o el cuaderno digital de la explotación, que es, estamos en el año del cuaderno de campo o el cuaderno digital de la explotación, por así decirlo. Ha sido un año, va a ser un año bastante movido. Y bueno, vamos a empezar con, en primer lugar, presentaros el compromiso de Cajamar con lo que es la innovación. Los cuatro pilares fundamentales de la innovación y la investigación dentro del ecosistema de Cajamar estaría constituido por lo que son las estaciones experimentales, básicamente. En 1975 se empezó con la estación experimental de las Palmerillas. En 2012 se incorporó la de Paiporta en Valencia. Y luego también ese mismo año, en 1975, se incorporó la unidad de agroanálisis. En 2018, durante todo ese tiempo, ha habido una actividad muy intensa por parte de la entidad, tanto en investigación como en innovación. Y en 2018 se fundó lo que es Cajamar Innova, la incubadora de empresas de alta tecnología para el agua. Y en 2020 se constituyó lo que fue Plataforma Tierra. Plataforma Tierra que aspira a convertirse en el ecosistema digital del agro del Grupo Cooperativo Cajamar. Es una web que está estructurada donde se facilita información y conocimiento respecto de temas agrícolas fundamentalmente. Tenemos innovación, donde nos dedicamos, tenemos análisis de nuevas tecnologías, publicaciones, monografías, etcétera. Tenemos la sección de mercados con más de 600 indicadores y con datos e informes sectoriales. Luego tenemos la unidad de formación, donde se imparten cursos, webinars y se organizan eventos fundamentalmente dirigidos al sector agroalimentario. Y por último, tenemos la unidad de herramientas que son desarrollos dirigidos a apoyar en la toma de decisiones al agricultor fundamentalmente. Empezamos con lo que fue la meteorología, porque es fundamental. Lo que es la agricultura y la meteorología están íntimamente ligadas. Luego pasamos a lo que es el riego y la fertilización. Ahora ahí tenemos una herramienta para poder estimar las necesidades hídricas de nuestros cultivos y también para elaborar planes de fertilización. Son dos recursos muy importantes porque en la medida en que se haga una gestión eficiente y sostenible, pues vamos a tener una agricultura mucho más sostenible y más eficiente. Estamos también trabajando en el tema del cuaderno de campo, entre otras cosas porque estamos en el año del cuaderno de campo, porque se están produciendo bastantes cambios sobre el mismo, está cobrando cada vez más importancia para tener un papel relevante. También vamos a tocar temas de gestión integrada de plagas, de la calculadora de huella de carbono y análisis de suelo, analítica fundamentalmente. Todo ello dirigido y pensado para la toma de decisiones. Centrándonos en el cuaderno de campo, básicamente, tenemos que remontarnos al 2012, con el Real Decreto 1311/2012, que fue el que originó un poco el embrión de lo que es el cuaderno de campo. En aquel entonces, este Real Decreto estaba pensado para conseguir un uso sostenible de los fitosanitarios y la idea era recoger todos los tratamientos fitosanitarios que se aplicaban al cultivo, a los edificios, a los medios de transporte, a las semillas e incluso también se recogían temas de producción, pero básicamente estas son las hojas que se utilizaban, que teníamos. Luego toda la reglamentación relativa a la contaminación por nitratos hizo que se incorporaran también el tema de los aportes de nitrógeno en el cuaderno de campo, ¿vale? Y ya por fin saltamos prácticamente al año 2022, donde en el mes de diciembre se aprueba una serie de normativas relativas al cuaderno de campo que van a cambiar totalmente lo que es el cuaderno de campo. Para empezar, el Real Decreto 1050 que modificaba el 1311/212 ya convierte al cuaderno digital, al cuaderno de campo en el cuaderno digital de campo, ¿vale? En el cuaderno digital de la explotación. Ya no se va, a partir de entonces, a partir de que entre en vigor ese cambio en el Real Decreto, ya no se va a permitir el uso de los cuadernos de campo manuales. Entre otras cosas, también para la administración eso era un quebradero de cabeza. Tenés que revisar un cuaderno de campo
manual, a la administración le costaba prácticamente 2 días de un operario estar revisando cada uno de los apartados. Era una labor bastante compleja. El hecho de que sea digital va a facilitar todos esos trabajos de análisis y de seguimiento. Y luego tenemos un Real Decreto sobre la nutrición sostenible del suelo, que también va a incorporar lo que son los planes de fertilización y posiblemente también todos los temas de riego también al cuaderno de campo. Y por último, el Real Decreto 1054, que es el que se centra en el SIES, en el Sistema de Información de las Explotaciones Agrícolas. Se encarga también de lo que es el REA, el Registro Autonómico de las Explotaciones Agrícolas, y del cuaderno digital de la explotación, ¿vale? Ese va a ser el que va a definir un poco cómo va a ser y cómo va a funcionar el cuaderno digital de explotación. Bueno, esta sería la estructura del CIE, ¿vale? Y donde tenemos que centrarnos sería en la parte de abajo, básicamente. Y uno de los cambios que va a tener para el agricultor va a ser que el agricultor va a tener que ir al REA, es decir, al Registro Autonómico de Explotaciones, para dar de alta su explotación, para dar de alta sus unidades, sus recintos, para dar de alta sus cultivos, y los cuadernos digitales de las empresas privadas se descargarán la información desde el REA. Es decir, para que un agricultor pueda utilizar un cuaderno digital de una empresa privada, previamente habrá tenido que registrar su explotación en el REA y dar de alta sus cultivos, básicamente. Esa autorización permitirá también a la empresa ya descargarse los datos y poner en marcha lo que es el programa, ¿vale? El calendario previsto para la entrada en vigor del cuaderno digital de la explotación creo que ha cambiado. En principio, si todo, bueno, hasta esta mañana estaba previsto que el día 1 de julio, saldría lo que es el SGACES, que sería el cuaderno digital de la administración. Es decir, la administración exige al agricultor que se digitaliza. Para facilitar esa labor, pone a disposición del agricultor una herramienta. Pero aparte de eso, de la herramienta que es digital, el agricultor obviamente tendrá que adquirir un equipo, tendrá que tener una línea DSL, tendrá que tener tiempo. Va a ser un proceso complejo, por así decirlo. A partir del 1 de septiembre de 2023 entraba en vigor el cuaderno digital de las explotaciones para un grupo de explotaciones. Para explotaciones de más de 30 hectáreas de cultivo, para explotaciones de 30 hectáreas de pastos permanentes y sobre todo para las que tengan un invernadero. Es decir, cualquier explotación de aquí de la zona de Ejido tendría que pasar ya directamente a utilizar el cuaderno digital de explotación a partir del 1 de septiembre de 2023. Estaba previsto que el resto de las explotaciones se incorporaran el 1 de julio de 2024 y entre medio, el 1 de enero de 2024, entraría en vigor el Real Decreto de la nutrición sostenible de los cultivos. Es decir, nos obligaría a todo el tema del plan de abonado y el registro de las aplicaciones de fertilizantes y de riegos, por así decirlo. Bueno, con el cambio parece ser que todo se va a trasladar un poco o se va a mover hacia el 2024. Entre otras cosas, no está mal porque uno de los grandes problemas que se planteaba es que era un cambio muy radical. Hay que tener en cuenta que vamos a ser innovadores o pioneros a nivel europeo. Ningún país europeo va a implementar un cuaderno digital de explotación, sino que lo vamos a hacer nosotros a título prioritario. Y claro, hay que pensar que el sector productivo está muy envejecido. Es decir, la media, hay un 35% de titulares de explotación con más de 65 años, para los cuales este cambio puede ser muy radical, ¿vale? Pero bueno, lo bueno que si se da el cambio, pues se hace. Consciente de esta problemática, obviamente, y ya teníamos previsto la idea de sacar un cuaderno de campo desde Plataforma Tierra. Hemos estado trabajando, analizando diferentes opciones de las que hay en el mercado, y creo desde ayer ya se ha subido a la web la posibilidad de descargarse lo que es
el cuaderno de campo. Pues esta sería la web de Plataforma Tierra. Pinchando en ese enlace nos llevaría a la página web de CX Tierra, del cuaderno de campo, que se puede descargar y se puede, obviamente, hacer y testear y probar. También ayer se puso ya en abierto lo que son las aplicaciones móviles, tanto para Android como para Apple. Y básicamente, ¿cuáles son las características del cuaderno de campo de CX Tierra? Pues una de las características que lo definirían básicamente es que es muy sencillo. Es decir, hemos intentado barajar diferentes opciones y no hemos decantado por la sencillez, por la simplicidad, porque sea una herramienta fácil de utilizar, que no intimide y que invite, por así decirlo. Es una versión multiplataforma, está pensado para su uso en PC, en Mac, en tablet. La versión móvil es 100%, tiene el 100% de las características que tiene la versión de escritorio. Y cuenta con un completo vademecum que nos va a ayudar a hacer una gestión más eficiente y sostenible de los fitosanitarios. Y por último, habría que destacar el módulo de comunicación y alertas que nos permite una comunicación muy transparente entre lo que son los usuarios, los técnicos, la empresa y la propia cooperativa. Y está adaptado bueno, se está trabajando en su adaptación al CIE. De hecho, el cuaderno digital de la administración se liberará el 1 de julio de 2023. Pero entre la segunda quincena de mayo y el mes de julio está previsto que las empresas privadas testeen su conexión con el FEGA y realicen pruebas. Es decir, estamos ahora mismo todavía en una fase un poco de prueba. Por eso quizá el que se haya movido las fechas de lanzamiento, pues igual vienen un poco, no pueden venir hasta bien incluso, ¿vale? ¿Qué ventaja aporta fundamentalmente el cuaderno de campo? Pues para los agricultores nos va a permitir llevar ese diario día a día de las operaciones y registros de las actividades que se realizan en la explotación. Vamos a tener gráficas con información de todos esos trabajos que se están haciendo. Para los técnicos va a suponer van a tener la posibilidad de gestionar esas explotaciones también de un modo ágil y sencillo. Van a tener una herramienta muy potente para el control de plagas y enfermedades. Y van a tener un canal de comunicación muy importante entre el agricultor y la propia empresa. Y para las cooperativas, pues, la posibilidad de administrar los equipos y también la posibilidad de utilizar esos canales de comunicación para contactar con los usuarios y con los técnicos fundamentalmente. Bueno, tenía pensado haber hecho una pequeña prueba, sobre todo para que vierais lo fácil que es. Y hay una cosa que es importante, es decir, básicamente la idea sería intentar crear una explotación para que veáis que es muy sencillo, que le perdáis el miedo por si queréis probarlo. Obviamente, una vez que el CIES entre en funcionamiento al 100%, lo que es el cuaderno digital de la explotación, no será necesario dar de alta, porque las daremos previamente en el REA, en el Registro Autonómico de las Explotaciones, y se nos descargarán. Pero para poder hacer pruebas, para poder testear la herramienta, entre otras cosas, para que comprobéis si la herramienta se adapta a vuestras necesidades, sí es importante que creáis una explotación y la tratáis, por así decirlo. No sé si va a ser posible la conexión, pero básicamente tenemos dos vídeos en YouTube, uno para cómo se crearía una explotación y cómo se daría de alta un tratamiento. Vamos, son muy fácil de seguir y veréis que es relativamente sencillo ¿vale? Bueno, los pros y los contras del cuaderno digital de la explotación. Pues básicamente va a suponer un incremento importante de los registros y de los procesos administrativos a los que va a estar sometido el productor. Pero posiblemente para los productores que pertenezcan a grandes empresas o grandes cooperativas, sea la propia cooperativa la que asuma esos trabajos y obviamente
relaje un poco la actividad o ese peso o esas tareas del productor. Vas a poner también un incremento de los costes de producción, porque obviamente habrá que, se podrán utilizar aplicaciones privadas, habrá que tener equipo, habrá que tener una conexión, ha surgido una figura nueva, que es la figura del grabador, que es la persona que se puede dedicar única y exclusivamente a grabar datos en el cuaderno digital de la explotación, ¿vale? Esa figura del grabador puede coincidir con la del técnico asesor, pero no tiene por qué. Es decir, ahora mismo teníamos la figura del técnico asesor, que era el que asesoraba y validaba los tratamientos fitosanitarios, pero con la nueva normativa se incorpora esta nueva figura, que es la del técnico grabador, que lo que hace es grabar la información. Y además surge la figura del técnico asesor en fertilización, ¿vale? Es decir, que digamos que se va a abrir un poco también el abanico de las posibilidades de trabajo. Y puede favorecer también un abandono de la actividad de todos estos productores ya muy mayores, donde el salto les pueda venir puede ser muy importante para ellos. Por contra, obviamente, la digitalización del cuaderno digital y la recogida digital de toda esa información va a favorecer la profesionalización del sector, va a favorecer también la trazabilidad de los productos y esa digitalización también a la larga va a ser una fuente de información muy importante para la posible toma de decisiones en la propia finca. Es decir, cuando nos basamos en anotaciones manuales o escritas, es muy difícil luego revisarla y sacar algo en claro. Cuando uno trabaja con datos digitales, hay programas que pueden analizar esa información y nos pueden detectar problemas que hayamos podido tener en una campaña o incluso plantearnos cómo enfrentar la campaña que viene, por así decirlo. Y luego, pues, se abre también un abanico de nuevas posibilidades de trabajo, sobre todo para profesionales, en el tema de la grabación y en el tema del asesoramiento de la fertilización, que serían temas nuevos, básicamente. Y bueno, yo lo que os invito a que lo probéis, básicamente, y, y nos reportáis qué os parece, cómo ha ido la experiencia y se acabó, básicamente. ¿Vale? Si tenéis alguna pregunta, o el dashboard del técnico cuando accede a la aplicación. Básicamente, ya hay una explotación dada de alta, que serían los arbolillos, pero vamos a crear una explotación y básicamente lo único que tenemos que hacer es pulsar sobre el botón más. Volvemos a pulsar sobre el botón más para añadir lo que es la parcela. Y tenemos dos opciones básicamente. Una opción que sería una opción gráfica, donde pinchamos en esa opción. Localizamos una finca, básicamente la vamos a coger al azar, por así decirlo. Y estoy visto, activamos la capa del Zip Pack. Y lo único que tenemos que hacer sería ir marcando los vértices que definen nuestra parcela, por así decirlo. Una vez que la tengamos definida, le ponemos un nombre, le damos a siguiente y el programa lo que hace es conectarse con el ministerio e intenta localizar esa geometría, ¿vale? Ya la he encontrado. Esta es la que tiene registrada el Zip Pack. Nos quedamos con esa geometría, pulsamos sobre ella, le damos a siguiente, nos saca los datos de esa geometría. Ese es el código de ese recinto Zip Pack, por así decirlo. Le damos a finalizar y ya la tendríamos cargada. Ya tendríamos aquí nuestra parcela 1, que si nuestra explotación solamente tuviese esa parcela, pues ya estaría cargada, básicamente. Ya podríamos empezar a trabajar con ella, básicamente. Podemos seguir añadiendo parcelas, pero vamos a hacer el sistema que es más rápido y más útil, por así decirlo. Yo tengo aquí preparado
un Excel que tiene básicamente dos parcelas, la nave 21, la nave 22, y tiene dos cultivos. Un cultivo es un melón piel de sapo y otro es una sandía blanca rallada, para así decirlo. ¿Vale? Tenemos esos dos cultivos. Vamos a intentar cargar esa parcela. La tenemos en un Excel que tiene la siguiente estructura. Tiene el nombre de la parcela, tiene la provincia, tiene el municipio, el agregado y el polígono, la parcela, que son datos que se pueden descargar del SIGPARC, o si tiene una PAC, los podría utilizar para su carga, por así decirlo. Nos venimos aquí, abandonar la página, le damos a crear parcela, le damos a importar Excel. Si no tenéis idea de la estructura que puede tener ese Excel, existe la posibilidad de descargarse una plantilla para que la rellenéis con los datos que consideréis oportunos, ¿vale? Es muy sencillo, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es localizar el Excel que hemos visto anteriormente. Le damos a importar el Excel. Nos venimos a la unidad de donde lo teníamos y era esta de los dos invernaderos. Le damos a abrir. Le damos... Aquí lo que tenemos que hacer ahora es machear las columnas que teníamos en el Excel con lo que nos pide, básicamente. Nos pide el nombre de la parcela, nos pide la provincia, nos pide el municipio, nos pide el agregado, nos pide la zona, nos pide el código del polígono, nos pide el código de la parcela, nos pide el código del recinto, el cultivo, el código del cultivo, la variedad también la tenemos puesta. La ventaja que tiene este es que nos permite ya pues, meter directamente hasta el cultivo. La superficie declarada, la superficie la tenemos aquí, le damos a siguiente, ya nos ha cargado, ha leído las dos filas y nos dice que si es correcto. Le decimos que sí, que efectivamente que es correcto. Seguimos para... Él se va a conectar al SIGPARC y las carga. ¿Ves? Ya tenemos la parcela 21, que sería esta, y la parcela 22, que sería esta, básicamente. Ya el dato siguiente sería, pues dar la siguiente. Aquí nos aparecen los cultivos que teníamos cargados en ese Excel. Aquí podemos aprovechar para cambiar la fecha de trasplante y la fecha de fin. Podríamos irnos a un mes de marzo y un mes para acabar en junio aproximadamente. Pero bueno, luego pasaríamos a lo que son las unidades de gestión, que consiste en seleccionar diferentes parcelas o recintos que tienen el mismo cultivo y que nos van a permitir hacer una gestión unificada de ese grupo de parcelas o de recintos. En el SIGPARC se recoge lo que es unidades de gestión, se llaman básicamente. Luego tenemos la unidad de maquinaria, donde se puede dar de alta la maquinaria que vamos a utilizar en la explotación, los locales, el equipo de trabajo y básicamente pues al final tendríamos ya el resumen, donde lo único que nos queda es ponerle el nombre a la explotación. Le damos a finalizar y ya tenemos nuestra explotación creada, que sería explotación de prueba, esta que tenemos aquí. Pinchamos en ella, accedemos a la explotación y luego ya para gestionar todo el tema de la incidencia y de los trabajos, tenemos siempre dos opciones para hacerlo. Tenemos una opción que sería a través del mapa de incidencia, que es este de aquí, donde nos va a cargar las dos parcelas que hemos cargado. Y estos serían los cultivos que aparecen aquí. Tenemos también una serie de capas donde aparecen las zonas vulnerables. En este caso, por ejemplo, estarían en zonas vulnerables lo que son las explotaciones. La parcela, a nosotros sus parcelas. Aquí en las parcelas, si os dais cuenta, desplegando de aquí, nos está indicando que ese invernadero estaría en una zona vulnerable y el otro obviamente también. Básicamente tenemos más información.
En el caso de querer dar un tratamiento, por ejemplo, lo iríamos a la ficha, a la sección de tratamiento. Aquí crearíamos un nuevo tratamiento, básicamente. Nos saldría la fecha de aplicación, seleccionaríamos el cultivo al que se lo vamos a aplicar. Ya sale el menú y la sandía. Seleccionaríamos la parcela, que es la que aparece en cultivo. Seleccionaremos el producto. Aquí, en seleccionar producto, podemos teclear el nombre comercial o bien el número de registro del producto. Para ello, en el caso de que no lo sepamos, podemos irnos aquí al Vademécum, donde tenemos un Vademécum completo actualizado. Todas las semanas se actualiza los lunes y podemos hacer búsquedas de productos. Por ejemplo, nos vamos a centrar en el cultivo del melón y vamos a ponerle como problema, por ejemplo, la mosca blanca. Le damos a buscar y nos va a filtrar. Todos estos productos que salen son productos que podríamos utilizar para ese cultivo y para esa enfermedad. Aquí nos aparece el número de registro, que sería, por ejemplo, vamos a cogernos el 11179. 11179. ¿Vale? Sí. Cultivo melón, parcela agrícola, pues sería menos bien de sapo. Él ya, en cuanto empieza a darle pistas del nombre o del número de registro, ya te hace una búsqueda de lo que puede ser, ¿vale? Deberíamos centrar en este de aquí arriba, pues lo seleccionamos. Estas celdas tienden a colorearse para indicarte que hay algo que no funciona bien, por así decirlo. Ahora mismo estaría en color ámbar, por así decirlo. Tenemos que decir el problema fitosanitario. Él ya la ha reconocido. La dosis. Podemos descargarnos también el PDF del producto si lo necesitamos. Déjalo de ocasión. Vale. Había un pequeño problema. Había un pequeño problema. Había un pequeño problema. Ay, Dios. Había un pequeño problema. Oh. Ven, problema. Listo de estar. El problema es que la finca es muy pequeñica. Bueno, me cogí un invernadero muy pequeño. Me cogí un invernadero muy pequeño. Y ahí estamos.
¿Cómo andamos de tiempo? 5 minutos, vamos a ver. Bueno, vamos a dejarlo. Bueno, 9:20. Vamos a meter tempo. Tiempo. Y vaya. Si os dais cuenta, aquí ya nos sale lo que es la dosis a la que se debe utilizar el producto, el máximo y el mínimo. Por si no lo sabemos, pues lo único que tenemos que hacer pues 0,83. Aceptamos. La parcela es que es muy pequeñita y prácticamente ya lo único que nos quedaría sería seleccionar la maquinaria. Y si tenemos maquinaria, obviamente para ver el tratamiento, lo que pasa es que queremos dar de alta maquinaria y ya pues básicamente se quedaría registrado el tratamiento. Tenemos aquí una serie de atajos que son muy importantes porque, por ejemplo, este botón nos permitiría borrar el tratamiento, este nos permitiría duplicarlo. Eso significa que si hay tratamientos que se repiten en el tiempo, lo podemos duplicar y cambiarle la fecha. O si hay un tratamiento que va a llevar diferentes productos, podemos también generar doble. Podemos descargarnos el PDF del producto en particular con el que estamos trabajando. Tenemos una calculadora para convertir unidades de caldo dependiendo del formulado del producto. Y tenemos también este check que solamente puede activar el técnico. Ese check lo que va a hacer es validar el tratamiento. Una vez que el técnico valida ese tratamiento, ya se quedaría fijo y listo para subirse al CIES, ¿vale? Normalmente, otra de las novedades que tiene el CIE es que los tratamientos hay que subirlos a lo más tardar 30 días después de haberlo dado. Es decir, que la idea es que el cuaderno de campo se lleve al día, por así decirlo, ¿vale? Y bueno, si os dais cuenta, es muy sencillo de funcionar, de manejar. Si queréis una demostración in situ, os lo hacemos. Y si tenéis cualquier problema, contactéis con nosotros y os lo solucionamos sin problema, ¿vale? Pero de todo lo que hemos testeado y visto, es una de las opciones más sencillas de manejar y más factibles, ¿vale? Pero ya está, yo cortamos. Muchas gracias por vuestra atención, ¿eh?